Bueno, muchas gracias a la Fundación por invitarme a explicar este trabajo, un trabajo maravilloso que realicé durante unos años de mi incipiente carrera. Empecé en el año 2009 aproximadamente y terminé esos trabajos 10 años más tarde, en el 2019. Pero bueno, antes de empezar quería también dar las gracias al Ayuntamiento de Écija por alojarnos y por darnos la oportunidad de poder hacer este evento aquí en la ciudad. Muchas gracias. El mando está aquí. Tengo que apuntar allí. Ahora. Vale, bueno. La charla está dividida en tres partes. La primera, en la que hablaré del estado de partida de los edificios. Voy a contextualizar un poco más, perdonad. Estos son dos edificios de la misma familia, de los Pardo-Donlevun, que están situados, como ahora explicaré, en la costa cantábrica, justo en la frontera entre Asturias y Galicia. Uno es un poquito anterior, pero lo importante es que son coetáneos y la obra también, el trabajo se cometió a la vez, ¿no? Con lo cual fue muy fácil, de alguna manera, utilizar los mismos criterios de rehabilitación y de conservación y, de alguna manera, de reinterpretación de estos edificios. Como decía, perdona, una atrás, sí. La charla está dividida en tres bloques. El primero, el estado actual de los edificios, cómo nos los encontramos. Luego voy a explicar un poquito rápidamente el análisis del entorno, historia principalmente y por qué, para que luego explicarán también cómo se hicieron o por qué se hicieron las intervenciones. Y la última parte es precisamente cómo nosotros interpretamos el edificio y las decisiones que teníamos que tomar a la hora de intervenirlos. Vale. Bueno, este es el primero de ellos, el Palacio de los Pardo-Donlevun. Es un edificio que, aunque presenta ese estado tan malo, ¿no?, de conservación, realmente estaba habitado, ¿no? La familia había ido desplazándose a la velocidad de la ruina, ¿no? Es decir, a medida que unas zonas se iban deteriorando, se iban moviendo y realmente ya estaban en la última parte, en el ala sur del edificio, con lo cual presentaba un estado de conservación muy deteriorado, ¿no? Siguiente. Sin embargo, el otro edificio, el de las Torres de Donlevun, que está en Barres, me referiré el primero como Figueras y este como Barres, por la localidad en la que están muy próximas. Su estado de conservación era aún peor, ya hay imágenes de más de 100 años en los que ya estaba en ruina y nosotros nos encontramos ya con una situación bastante, como veis, de ruina, de derribo. Tenía 3 torres, de las cuales se conservaban 2 y bueno, pues había que intervenir de alguna manera urgentemente, ¿no? Adelante. Bueno, partíamos, o en este caso y en otros que hice con esta misma familia, la familia Madera Fernández, de una premisa muy clara, que queríamos rehabilitar con arquitectura tradicional. Es decir, teníamos que reinterpretar las claves que el edificio, con su historia y con su pasado, nos revelaba, ¿no? Y esto es muy importante porque huíamos de este tipo de rehabilitaciones que se hacen mucho para distinguirlas, lo nuevo de lo antiguo, de intentar hacer un lenguaje moderno que deja la ruina un poco como de telón de fondo. Nosotros queríamos que precisamente el edificio fuera el protagonista, ¿no?, de esta historia y que nos contara sobre todo los valores y los conceptos y el lenguaje con el que se habían hecho, ¿no?, para mantenerlo nosotros en la interpretación posterior. La segunda premisa es que si en el cambio de uso, que es necesario cuando se está rehabilitando, porque si no, como decía Francisco antes, ¿no?, si no se utiliza, el patrimonio desaparece, pues en ese cambio de uso necesario para que se siga usando, queríamos que fuera precisamente el edificio el que nos marcara cómo tenía que ser proyectado, cómo tenía que ser pensado esos espacios. Por poner un ejemplo muy claro, un palacio tiene que tener espacios que parezcan un palacio. Tú no puedes coger un palacio y dividirlo en 30 unidades ¿no?, para aprovecharlo, a lo mejor por un estudio económico, porque entonces pierde la esencia precisamente del edificio, ¿no? Todo esto, y insisto, siendo coherente con el uso moderno que se le va a dar.
Como ven, los edificios, Figueras está, bueno, ¿sabe Figueras? No, es que está ahí. Figueras, Barres, los edificios estaban separados en línea recta a unos 1.300 metros, es decir, muy cerquita. Lo bueno de ellos es que tenían una función con el territorio muy importante. El primero custodiaba la ría de Leo, que era el paso natural del Camino de Santiago, y hacía las funciones de aduana, ¿no? Con lo cual tenía un cierto carácter defensivo. De hecho, el origen, ya veremos, es principalmente defensivo, aunque luego se va adaptando con los años a otro tipo de construcciones. Y el segundo tenía la principal, el objeto del segundo era custodiar toda la labor agrícola del entorno. Es más, estaba cercano al molino de mareas, que se puede ver en el círculo más a la izquierda, de los cuales, para que os hagáis una idea, en Asturias solo quedan 4 son molinos que funcionaban con la energía maremotriz. Y aunque está en muy mal estado, pues ahora mismo está en muy mal estado porque ya no pertenece a la familia y no se pudo rehabilitar, pero sí que tenía una función económica fundamental en la zona, ¿no? Adelante. Con lo cual, una de las primeras cosas que hay que hacer cuando se contextualiza un edificio de estas características es intentar imaginárselo cómo ha sido en las diferentes etapas de su historia. En el de Figueras, en el Palacio de los Pardo en Lebún, el inicio es una torre defensiva más bajita que la que existe ahora, porque se le añadió una planta posteriormente, pero, insisto, tenía un carácter defensivo, ¿no? Y esto además nos va a marcar mucho también el lenguaje al que luego acudiremos en la posterior reinterpretación. Era una torre con unos huecos sencillos, unos huecos pequeños, a los que se accedía por una escalera lateral. Siguiente. Más tarde, en el siglo XVI, hay una cambia de manos, pasa a ser de los Pardo en Lebún, antes pertenecía a una familia de Astorga, y que eran los originales que fundaron el pueblo de Figueras. Ahora pasa ya a manos de los Pardo en Lebún, en el siglo XVI, y ya empieza a cambiar un poco el carácter del edificio. Ya es una casa solariega, es decir, ya tiene una connotación residencial, ¿no? Con lo cual, de ahí pues, el hecho de que se le añada una ala en la cara norte, también de hueco pequeño y arco de medio punto, como era típico en la época, pero curiosamente ya se ven las 2 troneras que jalonan la puerta, incluso una más al norte que daba luz a una pequeña bueno, pues mazmorra que había por ese uso que tenía de aduana, ¿no? Adelante. Más tarde, en el siglo XVIII, sufre otra ampliación, en este caso en la cara sur. Ya se ve también el cambio de estilo, el tamaño de hueco, en las decoraciones, que es otra época, que responde también a una época boyante de la zona, en el que la casa de los Pardo en Lebún adquiere más importancia, la economía resurge en la zona y es de alguna manera el pretexto que hace que se amplíe por esa zona. Adelante. Y luego, a finales del siglo XIX, con el matrimonio de los Trenor, que vienen de Valencia, y los Pardo en Lebún, es la ocasión en la que se vuelve a ampliar una vez más, con esa ampliación de la parte del ala norte, una planta más. Y, adelante. Y ya los herederos de los hijos de Trenor y Pardo en Lebún lo convierten en un edificio de alguna manera de recreo, ¿no? Se ve el cambio de estilo en las decoraciones que se emplean, se le añade muchísima decoración regionalista, con la influencia, como decía, de los Trenor de Valencia, pero ahí ya para nosotros este lenguaje nos empieza a parecer un poco excesivo. Creemos que daña la idea anterior del siglo XVIII que veíamos antes, más de edificio civil, con su simetría, con su sobriedad. Y nos parecía muy importante mantener este lenguaje, ¿no? Precisamente, que digo, del siglo XVIII, con lo cual toda la interpretación posterior está orientada a rescatar ese espíritu y esa sobriedad de aquella época, ¿no? Y de alguna manera velar un poco o eliminar sutilmente todas aquellas decoraciones posteriores, no tanto por un tema estilístico, sino también por un tema de calidad constructiva. Es decir, estas eran añadidos que se habían hecho en cemento Portland, en ladrillo, que no tenían ninguna calidad y que nos parecía mucho mejor retirar. Adelante. Como veis, el lenguaje del edificio en los jardines, en esas construcciones que se añadieron posteriormente,
pues será un lenguaje más típico de la época, ¿no? Se utilizaba mucho el trampantojo. De hecho, el edificio posterior es una reconstrucción o una inspiración tiene su inspiración en las Torres de los Serrano, en Valencia. Y bueno, pues aquí, con una escala reducida, un poco de Walt Disney quizá, ¿no? Este lenguaje así un poco como de recreando una gloria anterior, ¿no? Y esto nos parecía que teníamos que, de alguna manera, disimularlo, ¿no? en la actuación. Adelante. Por otro lado, el edificio de Barres, el de las Torres, tenía un carácter completamente diferente, mucho más austero. No tenía esa parte representativa, era quizá tenía más utilidad y menos representación. Y nos pareció muy importante mantener ese criterio, ¿no? Es decir, ese lenguaje sobrio, castrense, de poca cal, de mucha piedra y bueno, pues también nos guió a la hora de interpretarlo. Adelante. Bueno, como decía, este trabajo nos llevó 10 años, de los cuales aproximadamente 2 los empleé en buscar, en hacer el proyecto, pero también en buscar los oficios necesarios para trabajar en este edificio. Prácticamente el material para completarlo me llevó 4 años, es decir, los 4 primeros años prácticamente se invirtieron, no sé en qué porcentaje, pero muy alto, en preparar el edificio para ser intervenido, ¿vale? Esto os hace un poco también la idea del esfuerzo, no solo como arquitecto a nivel de proyecto y de interpretación, sino también de búsqueda, ¿no? de estos oficios tan necesarios que luego pues, nos facilitaron mucho la labor de interpretación, ¿no? Por aquel entonces la fundación yo creo que no existía, incluso hasta años después, con lo cual no teníamos una guía, no teníamos un sitio donde acudir para que nos dijeran quién podría ayudarnos en esto. Curiosamente, esta zona era una zona calera, había habido en sus épocas pasadas más de 100 hornos caleros, pero sin embargo no había ni un solo albañil ya que trabajara la cal, lo cual nos dejó sorprendidísimos, ¿no? Porque ya con el salto de una generación había desaparecido completamente el edificio, con lo cual finalmente tuvimos que ir recurriendo a otras personas. Pero bueno, en cuanto a los materiales, hubo un esfuerzo tremendo porque lo que se pudo recuperar de ellos fue más bien poco, o sea, de los edificios existentes fue más bien poco, sobre todo lo relacionado con la madera, evidentemente, y tuvimos que hacer acopio de gran cantidad de materiales de época que, como saben ustedes o se podrán imaginar, pues esto no es nada fácil, no son materiales contemporáneos, modernos, que se producen en la industria y que tú puedes hacer un pedido de lo que quieras, sino que llevamos con cuentagotas, de alguna manera, recogiendo todas aquellas vigas y aquellas piedras que nos iban cediendo, vendiendo, buscando, tanto por la zona como incluso toda la costa cantábrica, para reemplazar todo el material necesario para estos edificios. Ese material había que clasificarlo, había que ordenarlo. Necesitamos una logística tremenda para poder emplearlo, es decir, llegamos a necesitar hasta 3 naves industriales muy amplias en las que poder manejar estos paquetes que venían en camiones, en poderlos clasificar en el suelo antes de, evidentemente, colocarlos, puesto que había que ordenarlos por secciones, por tamaños, por épocas, por pátinas, para que todo tuviese un lenguaje coherente. Luego esos materiales se colocaban a pie de obra, se hacían los oficios, iban colocando a pie de obra de alguna manera todo este material y nosotros íbamos corrigiendo el trabajo mucho antes de que se colocara en el propio edificio. Es decir, era un poco, yo esto me lo imaginaba como debían ser las obras antiguamente, ¿no? En la que los oficios se ordenaban por gremios alrededor del edificio, iban haciendo ese trabajo y una vez que estaba aprobado de alguna manera por los arquitectos, se colocaban en la propia obra, ¿no? Bueno, y voy a pasar ya un poco a describir más en detalle el trabajo de cada uno de los oficios. El maestro carpintero, en este caso José Peña, era un carpintero local al que durante el primer año estuvo de alguna manera tutelado por unos carpinteros que venían de Navarra, con mucho oficio en arquitectura de armar, en el trabajo del roble, que es un material que cuando ya tiene unos años tiene una dureza extremadamente extrema, o sea, es durísimo, rompía incluso cadenas de motosierra, había que cortar a veces con radial
y esta gente no estaba acostumbrada a trabajar con quizá otros materiales más blanditos, como el castaño, que siendo muy resistente y muy duro, pues no habían perdido ya, de alguna manera, el trabajo con el roble, ¿no? Entonces, este señor, pues, para hacer todos estos artesonados, porque además los edificios, como muchos sabrán de mis colegas aquí presentes, cuando va pasando la historia se va reduciendo el material dentro de los edificios. Es decir, cuando un edificio tiene 2 órdenes de estructura, pues pasa a tener 1, pues porque hay que reaprovechar las vigas y demás. Y el material que teníamos era muy escaso realmente en el propio edificio, con lo cual nosotros queríamos volver a dar ese empaque al edificio y darle una vez más 2 órdenes estructurales para volver a conseguir esos artesonados que ya se habían quedado de trampantojo en el original, pero que originalmente existieron. Adelante. También era muy importante en este proceso de alguna manera de tutelaje de estos oficios no permitirles trabajar con herramientas eléctricas, porque ya explicaré más adelante, al final de la charla, la importancia de la pátina que le damos a la pátina. Es decir, la pátina es el legado del tiempo en los materiales y esta pátina es muy delicada. Una vez que se toca, desaparece, ¿no? Entonces hay que saber intervenir en ella y la mejor forma de intervenir en ella es con aquellas herramientas que no destrozan de alguna manera esas capas superficiales que le dan tanta belleza, ¿no? Entonces, solo permitíamos trabajar las caras ocultas, como se puede ver en esta reconstrucción de la cubierta. Las caras ocultas sí que se trabajaban con estos medios, pero el resto pues, se empleaban azuelas, se empleaban cinceles, pero nunca herramientas de alguna manera eléctricas o mecánicas, ¿no? Adelante. Bueno, un ejemplo de la estructura del artesonado que quedó de alguna manera encima de la escalera principal, en Figueras, en el que se puede apreciar pues, un poco esa labor delicada, no solo de selección de grupos, ¿no? de vigas y de pontones y de tablas, sino la maestría del oficio, ¿no? del carpintero. Adelante. Otro trabajo muy importante del carpintero dentro de estas obras es asistir a otros oficios, porque, por ejemplo, en este caso, en el caso de esta cimbra, en una de los edificios que veíamos antes, el de las Torres de los Serrano, que era un garaje realmente de la propiedad, decidimos hacer una capilla y esta capilla había que darle pues un porte que no tenía siendo un garaje, evidentemente, ¿no? Para ello lo que hicimos fue recalzarla 3 o 4 metros para darle altura, pero también darle una estructura de bóveda de cañón. Y bueno, la única persona realmente que podía hacer toda esa subestructura, esa cimbra para soportar ese encofrado perdido con esa chapa colaborante, como se ve en el dibujo, pues era el carpintero, ¿no? Con lo cual también todo este estudio de la cimbra para que se sujetara y demás pues fue un trabajo muy interesante. Otro pequeño proyecto, en este caso en Barres, en la torre. La galería original ya no existía, había desaparecido y nos parecía importante hacer una galería con mayor empaque, pero no solo por un tema de escala, sino también porque era el elemento necesario que unía las 2 alas del edificio, antiguamente separadas. Para ello diseñamos una galería asturiana o gallego-asturiana, porque es más gallega que asturiana en tema de proporciones, de la escala del vidrio, y nos pareció un elemento que también era estudiar. Nosotros con cada oficio íbamos haciendo pequeños proyectos dentro de la obra que íbamos resolviendo de alguna manera como por separado, ¿no? En este caso se ven imágenes de cómo se fraguó esta galería, utilizando también unos pilares que nos encontramos, unas pilastras que nos encontramos en el propio patio, que descontextualizadas completamente, pero que nos pareció muy bonito aprovechar precisamente porque, aunque desconocíamos la historia de su procedencia, estaban allí. Y bueno, pues esta combinación de piedra y madera pues dio un resultado al final muy interesante. Siguiente. Este es el resultado final de la galería por el exterior. Yo no sé si en la siguiente hay una imagen del interior. A ver, adelante. No, bueno, ya saldrá más adelante. También una de las acciones que hicimos en esa galería fue, para diferenciarnos y no caer en el falso histórico, fue generar un espacio contemporáneo, ¿no? Es decir, hicimos un espacio de doble altura que volcaba de alguna manera también como centro de reunión para darle esa importancia a la galería, porque es la zona del calefactor natural de la casa. Hicimos una doble altura que conectaba precisamente los espacios en torno a esa galería.
Otra parte del oficio de carpintero eran los suelos de roble, con un paquete de forjado de aproximadamente unos 15 centímetros, con tabla de roble en ambas caras, de entre 2,5 y 3 centímetros. También un material muy delicado, antiguo, que habíamos recuperado y que en la puesta en marcha, adelante, en la puesta en obra, pues nos obligó al uso de herramientas tradicionales, de cincel, de cepillo, azuela en este caso no, pero para, de alguna manera, como veis en el resultado, mantener lo que es la pátina, esa cara superficial maravillosa que tenían esos materiales, ¿no? Adelante. Los canteros, Juan y Sergio, que venían de Pollo, de Galicia. Uno de ellos le conocí después de, no sé, de visitar no sé cuántas sierras, lo llaman allí, creo, de cantería, de granito. Uno de ellos me fijé que tenía escondidos en un rincón de su fábrica unas esculturas hechas en piedra, y le pregunté por ellas y resulta que eran los ejercicios que había hecho en la Escuela de Oficios. Y ya en ese momento ya me enamoré de él y ya dije, este es la persona indicada. Luego me enteré, además, que había intervenido en la restauración del Pórtico de la Gloria en Santiago, con lo cual fue un acierto. Adelante. También, evidentemente, su trabajo, aunque utilizaban evidentemente herramientas modernas, se basaba principalmente en las herramientas antiguas, ¿no? La maza, el cincel. Es sorprendente verles mover piedras de 80 kilos con una soltura, simplemente desplazando el centro de gravedad. Todo esto, no sé si os parece muy interesante o no, pero a mí desde luego me parecía una maravilla, ¿no? Poder asistir, tener la oportunidad de dirigir estas obras de esta manera. Adelante. Como veis, aquí también se ve, estas son unas ménsulas que preparamos para uno de los salones, en los que se ve claramente también este ejercicio. La cara que no se ve se trabajaba con medios mecánicos, la cara que se ve se trabajaba con medios manuales. Estas son unas ménsulas para cortar la luz de uno de los salones, que no teníamos material en madera suficiente para poderlas hacer con una sola viga. Entonces lo que hicimos fue reducir esa luz un poquito con estas ménsulas y darle pues, bueno, el empotramiento necesario en el muro para que se sostuvieran, ¿no? Adelante. O este arco, por ejemplo, en el que poca fe me tenían los canteros cuando les propuse hacer este arco carpanel. No me recuerdo cuántos metros tenía, pero no sé si son 5 o 6. Y lo veían que les daba miedo, pensaba que se iba a caer, ¿no? Pues este arco se hizo trabajándolo en planta, en el suelo, en el exterior del edificio, trabajando las dovelas, haciéndolas perfectas para que luego el encaje fuera perfecto. Y efectivamente, finalmente, cuando lo vieron terminado y montado y se retiró la cimbra inferior, pues se quedaron sorprendidos de el sistema constructivo tradicional, lo bien que funcionaba, ¿no? Sin recurrir a pues este tipo de cosas que se hacen a veces de ponerle esa armadura metálica y estas cosas, ¿no? Adelante. O el trabajo de los suelos también, que como digo una vez más, insisto, que se colocaban de alguna manera en el suelo, se veían las diferentes piezas hasta completar la superficie aproximada del salón o de la habitación interior, y una vez aprobado ese trabajo se trasladan al interior. Adelante. Y luego los maestros albañiles, que quizá es el oficio más olvidado siempre, ¿no? Como albañiles, bueno, pues sigue habiendo, uno no se da cuenta que los albañiles que conocen los oficios antiguos tienen un valor adicional. Y ahí Jesús me estará escuchando y lo estará agradeciendo, me imagino. Porque es verdad. En estos edificios hubo un trabajo muy importante con los albañiles bueno, en este caso, en esta imagen, se ve el recalce que se hizo en toda esa fachada, apoyada en la ladera de la montaña, que estaba absolutamente deshecha, esa cimentación, por la entrada de agua, por movimientos que había habido durante épocas anteriores, y decidimos… adelante. A ver si está… No, bueno, no está. De alguna manera, sostener el edificio mediante una estructura oculta y luego pues, ir rellenando por bataches para sanear de alguna manera y eliminar la humedad de todas esas
todos esos muros de la parte posterior. Otro trabajo muy importante, perdón, una anterior es este que veis, había huecos cegados en los que recuperamos el cortejador, que se ve a la izquierda, por ejemplo, fue uno de ellos, pero en general todos los recercados que habían sido eliminados o dañados por la acción del hombre más que del tiempo, y que nosotros recuperamos de alguna manera y que había que completar junto con canteros y albañiles, ¿no? Adelante. O este muro, en este caso en el castillo, como decía al principio, tenía 3 torres, nosotros hicimos la cuarta, es decir, tenía una del siglo XVI, otra del XVIII, otra del XX y nosotros hicimos la del XXI, pero yo quería recuperarla con una construcción tradicional. Aquí una vez más se me puso en duda la metodología, yo quería que ese muro transpirara, un muro de 80 centímetros, 1 metro de espesor. Si lo hubiese resuelto en hormigón no hubiese sido impermeable, con lo cual hubiese tenido muchísima resistencia, pero muy poquita alma, ¿no? o tan dura que nunca hubiese permitido transmitir o traspasar la humedad. Y en zonas como en ambientes marinos en los que la humedad está presente, pues hubiese generado condensaciones desde el primer día, ¿no? En este caso, recurro al opus incertum de toda la vida, me han puesto a ambos lados, pero sí es verdad que en lugar de poner piezas que traspasan de una cara a otra para armarlo, ahí sí que cedí a la tecnología, le puse una armadura de hierro, pero, insisto, el alma estaba hecha con mortero bastardo, que permitía la transpirabilidad de ese muro a pesar de su espesor, ¿no? Esto fue criticado, los albañiles pensaban que esa cal no iba a ser resistente o no iba a funcionar suficientemente bien como para aguantar 4 plantas de altura, 4 plantas de altura, 18 metros creo que eran. Pero, curiosamente, se dieron cuenta que era un material muchísimo más acertado y muchísimo más eficiente a la hora de ponerlo en obra, porque les permitía, la cal dilata mucho más los tiempos de fraguado y les permitía, con pocas tongadas, no sé si era una al día, trabajar todo el día y además a ritmo de mampuesto. Es decir, el mampuesto no es un ladrillo que se coloca y vas al siguiente, sino que el mampuesto hay que trabajarlo, hay que perfilarle las caras y hay que colocarlo de alguna manera premeditadamente, ¿no? Entonces, fue otra pequeña innovación en su forma de trabajar que luego agradecieron eternamente, ¿no? Siguiente. O el maestro herrero, Friedrich, que es un señor austriaco que en los años 90 se vino a Asturias a coger una forja medieval que él había rehabilitado el Principado y empezó una escuela de herrería en la zona, y cuando me enteré de ello fui a visitarle, y también una persona con una sensibilidad, adelante, tremenda, porque cuando le vi trabajar con una maza hidráulica, una maza no sé cuántos kilos puede tener, pero igual tiene 800 kilos, una barbaridad así, y con esas herramientas tan toscas conseguía hacer trabajos como el que veis en la imagen, de un hierro que parece una hoja, que parece que se va a quebrar en cualquier momento porque es de una finura y una delicadeza excepcional, pues me pareció que era la persona idónea para realizar este trabajo, ¿no? Adelante. Nos ayudó en todo lo que es la herrería del edificio. Esto era una barandilla que evidentemente no encajaba al 100% en la escalera, porque la escalera la rehicimos completamente, la original era madera y no se pudo conservar. Entonces, a la hora de hacer la nueva, trajimos una barandilla, ¿no? Y esa barandilla teníamos que completarla, teníamos que adaptarla de alguna manera al espacio en el que la pensamos. Y todas estas piezas nuevas y de arranque de escalera, de curvas que hacían falta, pues las hizo este señor con una delicadeza excepcional, ¿no? Adelante. O este pequeño proyecto que le propuse, para darle coherencia a los 2 edificios, tenía que tener algo en común, no solo la historia, evidentemente, o el nombre, sino que también en la interpretación tenía que haber algo que los conectara. En este caso se me ocurrió que las fallebas de toda la carpintería exterior tenían que tener el mismo motivo. Y en este caso utilicé, como pueden ver, la fiera rampante del escudo de la casa, que es ese león o fiera, no sé muy bien. Probablemente sería un león. Pues lo dibujé, se lo pasé al herrero, el herrero le dio forma en un molde de madera para hacer luego un fundido de una aleación de latón y de alguna manera hacer todas las fallebas con el mismo motivo, ¿no? Adelante.
o todo el trabajo de todas las puertas, ajustes, todos los cierres, todas las bisagras, la puerta de la torre. Todo esto pues, requería las manos de un herrero experto y bueno, la verdad es que quedaron tremendamente bien. Adelante. El maestro de cal, Julio Barbero, que todos conoceréis, o muchos de vosotros, que me ayudó a reinterpretar. Adelante. Todos los lienzos de cal. Aquí estaba su antiguo socio Enrique, que ya se ha jubilado, pero que en aquella época trabajaba con nosotros y bueno, pues nos hizo ahí una demostración inicial de qué acabados teníamos que hacer en el edificio. Finalmente, aunque aquí se ve un trabajo con martellina y yo creo que eran unos pigmentos que daba Julio, finalmente decidimos, adelante, pasar todo a un liso a la madrileña. Nos parecía que ya solo el pigmento y el juego de las sales al fraguar la cal nos permitía dar unas texturas maravillosas a esos muros, tanto de a la cara interior como a la cara exterior. Y nos quedamos simplemente con ese liso a la madrileña y yo creo que fue un acierto porque, como veréis en las fotos finales, adelante, nos permitía mantener una textura y un ambiente de los edificios maravillosos, ¿no? Estas son imágenes todavía con el edificio sin terminar. Adelante. Edificios ya terminados, ese craquelado, por ejemplo, en la zona de la capilla que os comentaba antes, al exterior. Además, la cal tiene esa propiedad que cuando llueve tiene un color y una textura y cuando está seca tiene otro. Y va cambiando con el tiempo y además cuanto más vieja sabes que es más resistente, con lo cual siempre estás como, es eternamente agradecido, ¿no? este material. Adelante. Y por último ya explicar un poco lo que decía al principio del concepto de pátina que manejábamos. La pátina no es algo que se pone a un material para que parezca algo, sino es algo que ya tiene de per se. Y es precisamente el trabajo delicado de los artesanos el que te permite conservar esa pátina, como decía antes, con herramientas tradicionales. Porque cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a una imagen, a una puerta como la que se ve en la imagen, con siglos de historia, con, no sé, 30 capas probablemente de pintura podría tener esa puerta, pues, y quiere destacar una época en concreto, hay que ser muy delicado a la hora de eliminar capas y además cada una tiene una pintura de hace 20 años, pues probablemente fuera con un disolvente sintético. Sin embargo, pues años anteriores pues ya a lo mejor estaban disueltas en agua o en aceite. Con lo cual, todo esto, un maestro, en este caso de pintura, nos ayudó a ir revelando de cada material la época en la que queríamos dejarlo, ¿no? Adelante. O casos como este que pongo, que es muy sencillo. Hay momentos en los que la pátina es simplemente lo que ves y más merece la pena no tocarlo ni siquiera, ¿no? Este era un muro de otro edificio, que ninguno de estos dos, pero que estaba en la misma zona, que también rehabilité y que me parecía un lienzo tan bonito con los líquenes, los musgos, el propio encalado que tenía, que amenacé de muerte a cualquiera que se acercara a él para que no lo tocaran. Era la única forma realmente que teníamos de preservar toda esta pátina y este lenguaje tan bonito y tan evocador, ¿no? Adelante. O en estos suelos también, ¿no? el carácter de la pátina con ese trabajo manual y esos pequeños brillos, cómo van cambiando la textura en los suelos, etcétera, etcétera. Adelante. ¿No? O pequeños detalles, sorpresas que te encuentras cuando estás rehabilitando estos edificios, de inscripciones, de mensajes ocultos. Nos encontramos también entre los muros alguna que otra cuchara de los canteros, que es muy típico que hacen ellos, dejar monedas o cucharas, porque es su forma de alguna manera de que cuando, fíjate ya con la idea de que algún día se intervendría en esos muros, te los encuentres, ¿no? y digan parte de su historia. Adelante. Y bueno, esas son imágenes finales, si quieres ir pasándolas poco a poco. Este es el Palacio de Figueras. Imágenes de los salones, cómo quedaron, de las habitaciones. Bueno, esto es una imagen de la escalera principal, un baño, del dormitorio principal. Este es el de Torres de Donlebún, el del castillo, el de Barres, la torre del siglo XVIII. El patio de armas con la galería, como decía antes. Una de las habitaciones con una intervención de una escalera de caracol, una reinterpretación de una escalera moderna que hicimos en materiales antiguos y oficios tradicionales. Adelante.
Esta es la imagen que iba a explicar antes de la galería, ¿no? Donde se ve esa doble altura, que es un concepto completamente contemporáneo sobre una galería. Nos parecía que era la forma de significar ese espacio y de darle de alguna manera esa separación, ¿no? de lo que es tradicional, de lo que es moderno. Adelante. Y ya está. Muchísimas gracias.